Primera de Juan 4. Vamos a estudiar del 1 al 12 y la porción que nos toca hoy es esa. Y el tema se llama La mujer que conoce el verdadero amor. ¿Qué tal? Bueno, ¿les parece si oramos? Y después de que oremos, vamos a pedirle al Señor que venga con su Espíritu y nos ayude, ¿vale? Señor, hoy te doy gracias en esta tarde, gracias por tu presencia, gracias por cada una de estas mujeres, Señor, que están sentadas aquí. Gracias te doy por la llenura de tu Espíritu, Señor, para cada una de ellas, porque yo sé que es tu Espíritu el que nos lleva a Jesús, el que nos lleva a conocerle más, y es tu Espíritu el que hoy nos mostrará tu palabra y nos enseñará qué tenemos que hacer, Señor. Así es que ven, Señor, ven por favor en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listas? Pues bueno, esta porción yo la dividí en dos partes. El del versículo 1 al versículo 6. Yo la llamé así. Para ser maduras necesito conocer a Dios. Y la otra parte es del versículo 7 al versículo 12. Vamos a estar viendo este capítulo y yo le llamé así: la naturaleza de Dios es amor. Entonces, antes de leer la porción, yo quisiera recordar un poquito, porque hoy vamos a ver algo de lo que Juan ya nos había hablado en el capítulo 2. Gracias a Dios me tocó hablar de ese tema la vez pasada, acerca del anticristo. Y esta vez Juan nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir acerca de este espíritu. Entonces, en aquella ocasión, en ese estudio, para las que no lo han escuchado o no tuvieron la oportunidad de venir esa tarde aquí, lo pueden encontrar en la aplicación o lo pueden encontrar en la página de YouTube. Ahí lo pueden verlo y escucharlo. Entonces ahí veíamos quién era el espíritu del anticristo y cómo operaba en este mundo. Conocimos un poco acerca de este personaje como a veces hollywoodense, ¿no? Que tenemos en mente, pero no es así. Lo que dice la Biblia acerca de él es algo completamente opuesto. Entonces también vimos que él lo que quiere es engañar y que él es un mentiroso y que quiere engañarnos con sus mentiras, y que el espíritu del anticristo básicamente es todo lo que niega a Jesús. Todo lo que existe en este mundo que niega a Jesús, ese es el espíritu del anticristo. Entonces, Juan ahí nos dio dos consejos muy importantes que no debemos de olvidar jamás, nunca. Uno de ellos era permanecer en él. Y el segundo consejo que nos dio es: conoce a Dios. Nos dio esta exhortación, más que un consejo, es una exhortación. Conoce a Dios y permanece en la verdad. Entonces, ¿cuánto estamos practicando lo que aprendimos en aquella ocasión? Porque la vida cristiana se trata de saber y conocer de Dios, pero también se trata de ir practicando las verdades de Dios en nuestra vida. Esto nos va a llevar a la madurez. Necesitamos ser mujeres que conocen el verdadero amor, pero una característica de una mujer que conoce bien a Dios y conoce bien la palabra de Dios es que esa mujer es madura. Entonces necesitamos madurar. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Lo primero que nos dice Juan, vamos a ir viendo verso por verso, vamos a ir encontrando verdades en esta porción. Lo primero que ahí Juan nos dice, no creáis todo espíritu, no creas todo lo que ves, no creas todo lo que escuchas. Vivimos en un mundo lleno de información, pero creo que nunca habíamos estado tan desinformados como en esta era. Tenemos todo al alcance de la mano, o bueno, de un clic, todo lo que queramos saber. Ponemos un tema, nos metemos a nuestro teléfono o a nuestra computadora o nuestra tablet y lo investigamos. Y nos dan todas las definiciones, todos los sinónimos de una palabra que quieras saber. De cualquier tema que tú quieras saber, estamos informados. Hay miles de predicaciones en YouTube que circulan de un chorro de pastores, muchas iglesias, mucha palabra. Nunca había visto yo en mi vida tanto, ¿no? Tanto. En tu teléfono llegan cadenas, mensajes, fotografías con versículos bíblicos. ¿Cuánto información tenemos? Mucha. Pero aquí Juan nos está diciendo algo. No creas en todo. ¿Por qué? Porque creer significa dar crédito o confiar. Fíjate lo que significa creer. Dar crédito o confiar. Entonces, no le des crédito a todo lo que escuches, ni tampoco confíes en todo lo que oigas, ni en todo lo que veas lo creas, porque tus ojos te pueden engañar y me pueden engañar a mí. Mi corazón es engañoso, dice la Biblia. Mis ojos también. No nos vaya a pasar como a Lot, que Lot vio los pastos verdes, ¿sí? Y vio que era bueno, pero jamás advirtió el peligro. Él nunca le preguntó a Dios. Sus ojos lo engañaron. Él creyó que era bueno ir a vivir a ese lugar cerca de Sodoma y Gomorra. Y vio que era bueno. Y sus ojos lo engañaron. No seamos mujeres que todo lo creen. Dice Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. Y simple, ¿saben qué significa? Tonto. El tonto todo lo cree. Todo lo que le dicen le apantalla. Necesito madurar. Chicas, necesitamos madurar. Necesitamos ser mujeres maduras. ¿Maduras en qué? En el conocimiento de su palabra. Porque eso me va a llevar a saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Dice aquí algo muy interesante. Dice Juan, no creas todo, sino probad los espíritus en don de Dios. Ahora, la Biblia es muy clara en esto. Nos dice, prueba, no te creas todo, prueba. ¿Saben qué significa probar? Examinar o distinguir. Y Pablo nos aconseja en primera, no vamos ahí, si quieren las que toman nota, apúntenlo, en primera de Tesalonicenses 5:21, ahí en Tesalonicenses Pablo les está diciendo a ellos y les dice, examinen todo, retengan lo bueno. Y nos exhorta Pablo, a ti y a mí, a examinarlo todo, a probar, porque es lo mismo. Prueba todo, examina todo. ¿Todo? Sí, todo es todo. Todo significa todo. Todo.
retén lo bueno. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y ¿saben qué, chicas? Esa responsabilidad es nuestra. Dios nos da esa responsabilidad de poder probar los espíritus, de no creer todo lo que nos dicen. ¿Cómo puedo distinguir la verdad del error? ¿Cómo? Conociendo bien la verdad. Creo que eso ya se los había mencionado la vez pasada. Y me encanta un ejemplo que da el pastor Edgar, ahí se lo voy a copiar, no le vayan a decir. Porque él dice que un cajero en el banco no cuenta muchos billetes, pero a ellos los capacitan no en reconocer billetes falsos, sino que a ellos la capacitación es en conocer muy bien los verdaderos. Es lo mismo para nosotros. ¿Cómo voy a saber cuando algo es mentira? Conociendo bien la verdad. Así es como yo voy a poder reconocer. Cuando me digan algo, voy a decir, ay, eso no me checa. Eso no es así, porque la Biblia dice esto. Y podemos enfrentar la verdad así, de esa manera, el error, perdón. Podemos enfrentarlo con la verdad. Nosotros somos estandartes de la verdad. Entonces, y somos los que guardamos la verdad. Entonces, seamos responsables en esto, chicas. Esforcémonos en conocer su palabra, en conocer a Dios para poder distinguir. ¿Para qué? Nuestra vida corre peligro. Nuestra alma corre peligro. Nuestros hijos están siendo bombardeados por muchas cosas. No tienen idea. No tienen idea. Yo veo a los niños y veo a los jóvenes que están expuestos a muchas cosas. Como madre tengo que hacerme responsable. Como adulta tengo que hacerme responsable. Y tengo que buscar qué es la verdad y darme cuenta cuando hay error y poder reconocerlo. Ahora, dice aquí el espíritu. Tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Si se fijan ahí en su Biblia, cuando habla de espíritus, está en minúscula. ¿Ya lo vieron? Subráyenlo, minúscula. Pero cuando habla del Espíritu de Dios, está espíritu en mayúscula. ¿Sí? Hay una gran diferencia, porque cuando en tu Biblia tú veas la palabra espíritu o espíritus en minúscula, esto significa que eso es una enseñanza. Eso significa, es una enseñanza y no habla de Dios, no habla del Espíritu Santo, por ejemplo, o de cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Está hablando de una enseñanza. Entonces, no todo lo que el hombre diga que es de Dios, ¿sí? O no toda enseñanza que el hombre esté enseñando quiere decir que es de Dios. Tenemos que probar los espíritus, si son de Dios o no. Hay enseñanzas hoy en día que ponen un poquito de Biblia porque le ponen el versículo, un poquito de humanismo, un poquito de misticismo, un poquito de no sé cuánta cosa, y salió un combo. Nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Solo porque diga un mensaje que tú estés leyendo, o una predicación, un video, algo que tú estés viendo en YouTube, por ejemplo, y que diga un versículo de la Biblia, o que menciona a Jesús, o que diga Dios, no quiere decir que esa enseñanza provenga de Dios. No, tienes que checarla, como dice Juan, probad si los espíritus son de Dios, y tienes que examinar detenidamente lo que estás viendo y lo que estás oyendo. ¿Por qué? Porque tengo que evitar ser engañada. Acuérdense que el espíritu del anticristo nos va a querer engañar, nos va a querer, él es un mentiroso, padre de mentira, y siempre va a querer engañarnos. ¿Y por qué a nosotros, no? Pues porque el mundo ya está engañado. Quienes le interesan somos nosotros. Y acuérdense de la apostasía, aún los que creían, ellos son los que van a negar a Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que evitar a toda costa ser engañada. Tengo que atender lo que la Biblia me está advirtiendo aquí. Tomarlo muy en serio, porque lo vimos la vez pasada en el capítulo 2, que Juan nos enseñaba que son tiempos muy peligrosos. ¿No le damos el valor a las palabras o no le damos el peso que tienen las palabras? Dice muy peligrosos. Peligrosos. ¿Qué te dice peligroso? Peligroso, ¿no? ¿No? Démosle la importancia a las palabras. Han perdido, como el pastor nos enseñaba, que todo se está redefiniendo. Las palabras, el lenguaje, chicas, se está redefiniendo también. Las palabras ya no significan lo que de verdad deben de significar. Esta sociedad, el mundo que vivimos, está redefiniendo aún el lenguaje. Porque ahora dices, amo mi carro, ¿sí o no? Amo mi carro. ¿Cómo vas a amar tu carro? Bueno, sí hay gente que se ama su carro, ¿no? Pero ¿eso no le suena raro? Pero así es. Y cuando Dios nos dice, son tiempos peligrosos, aguas, tampoco lo creemos. ¿Se fijan? No le damos el valor y la importancia a sus palabras. Jesús nos advierte en Mateo 7:15. Ahí sí, vamos todas allá. Mateo 7:15. Miren lo que nos va a decir Jesús acerca de estos falsos profetas. Vamos a aprender un poco lo que dice la Biblia acerca de estos profetas. Mateo 7:15 y 16. ¿Qué nos dice Jesús de esto? Mateo 7:15 y 16. Miren lo que dice. Jesús nos está diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí Jesús nos dice, guárdate de ellos, y nos da unas características muy particulares para poder reconocerlos. Nos dice que van a venir, ¿qué? Vestidos de ovejas. Ahora, ¿cómo son las ovejas? Inofensivas, hasta torpes, tontas, ¿sí o no? Así son las ovejas. Y Jesús dice que nosotros somos como ovejas, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Pero dice que estos son vestidos de ovejas, o sea, están disfrazados de ovejas. ¿Y dónde están las ovejas ahorita, aquí en la tarde, en esta tarde? ¿Dónde están todas las ovejitas del Señor? Ya le dan una nada más. Dos, bueno, todas nosotras somos ovejitas. Pues dice aquí Jesús que nos guardemos de ellas, porque ¿qué creen? Que hay entre nosotras, puede haber una ovejita así. Y tú no veas con espíritu de sospecha a tu hermana. Pero se mezclan. ¿Qué me está diciendo? Pongan atención a lo que nos dice Jesús. Están ahí mezcladas entre las ovejas verdaderas. Porque dice que están disfrazadas. Porque nos da la segunda característica. Y nos dice, guárdate de ellas, porque en realidad son lobos rapaces. El lobo es un animal feroz, pero tiene una característica muy particular. El lobo solamente ataca cuando viene en una jauría, vienen muchos, ataca. Pero hay algo que hace también el lobo. ¿Saben qué hace para atrapar a las ovejas? Se anda mirándolas, acechándolas, y cuando las ve débiles, o que una se queda y se pierde porque sí son medias despistadas como vos, diría mi papá, se pierde y se queda atrás, entonces aprovecha la oportunidad. Cuando la ve débil, cuando la ve perdida, cuando la ve sola, apartada de las demás, va, la ataca. Y la ataca hasta matarla. Así son los falsos profetas, dice Jesús. Guárdate de ellos, porque son
vestidos de ovejas, vienen vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Y nos dice algo más Jesús, bien, bien hermoso. Nos dice, ¿cómo los vas a reconocer? ¿Cómo le vas a hacer? Por sus frutos. ¿Qué quiere decir fruto? Obras. ¿Sabes cuáles son las obras? Nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros modos. Esas son. Y dice Jesús, los vas a reconocer fácilmente, porque no pueden esconder para siempre sus verdaderas intenciones. Tarde que temprano van a salir sus malas intenciones. Tarde que temprano sale el verdadero carácter. Entonces, en contraste con esto, yo quiero que vayamos también a ver Efesios 4, del 11 al 15. Ya vimos lo que Jesús nos está diciendo acerca de estos falsos profetas. Pero quiero saber, entonces, ¿de dónde salió esos profetas? ¿De quién? ¿Qué onda con ellos? Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 15. Vamos a ver un contraste. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. En contraste a este hombre mentiroso que imita a uno de nosotros, que por dentro tiene intenciones malas de destruir y matar a los hijos de Dios. En contraste vemos aquí, vamos a ver qué características tiene un verdadero profeta y por qué hay profetas. Y lo primero que nos encontramos aquí en la Biblia, que nos enseña Efesios, es que Dios mismo los constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, pastores. Él mismo los constituyó. ¿Qué quiere decir esto? Que Él mismo los integró, que Él mismo los formó. Esa fue voluntad de Dios, hacer estos hombres. Pero tiene un propósito y nos dice cuál es el propósito. La Biblia siempre nos va a enseñar, nunca nos va a dejar en confusión. La Biblia explica muy bien. Solo tenemos que poner mucha atención y nos da estos propósitos. Uno, vamos a ver 3 propósitos de esto, 4 propósitos. Bueno, 5, no es cierto. Tenemos tiempo. No. Vamos a ver el primero. Está en el versículo 12, chicas. Miren, vayan todas ahí. Síganme con la mirada. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Siempre nos ha enseñado o hemos aprendido en esta iglesia que cuando ves en tu Biblia para, lo subrayes, pongas atención, porque ahí te está dando un propósito o una razón, ¿sí? Por lo cual se dijo antes. Entonces ahí vimos el primer propósito, y es que a fin, o sea, Dios formó
Él los integró, Él los escogió. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Ese es uno de sus propósitos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ese es el propósito de Dios, uno de sus propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios escoge hombres, mujeres, ¿sí?, para enseñar a la iglesia, para discipular a la iglesia, para edificar a la iglesia, para que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Para eso los constituyó. Y el segundo propósito lo vemos en el verso 13, que dice: hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Ahí está el segundo propósito. Él los constituyó para que todos seamos de una misma fe y todos crezcamos en el conocimiento de Jesús. Para eso constituyó a estos hombres. Y en el verso 14 vemos el tercer propósito. Dice: ¿para qué? Que es tanto lo que me estoy enfocando en esta primera parte. Para que ya no seamos niñas fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por todo lo que te digan. Para que ya no seamos como niñas, para que maduremos, para que no todo lo que nos cuenten lo creamos, para que no todo lo que te digan pongas tu confianza en eso. Esas tres cosas encontré ahí, ¿no? Para que ya no seamos niñas fáciles de engañar, sino crezcamos en el conocimiento de Jesús. Y para seguir la verdad, dice ahí, para seguir la verdad y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza de Cristo. Y también para que podamos ¿qué? Edificar a la iglesia. Para edificarla, ¿no? Esta descripción del propósito de Dios por lo cual constituyó a estos hombres, tristemente vemos hoy día que no es así, ¿verdad? Vemos gente que se levanta y dice hablar de parte de Dios, que nada que ver con el propósito por el cual Dios escoge a estos hombres. Vemos tristemente que son personas que llevan a la iglesia para sí mismos y para sus propios propósitos, no para lo que Dios los formó, para lo que Dios los escogió. Pero hoy ya sabemos para qué puso a estos hombres y podemos identificar rápidamente. Ese es mi anhelo, esa es mi oración por ustedes, chicas, que podamos ser capaces de identificar rápidamente a un falso profeta y decir: no cumple con estos propósitos por los cuales Dios lo constituyó, entonces es un falso profeta. Es un falso profeta. Y vamos al verso 2 de nuestra porción. Estamos en Primera de Juan, regresemos allá. Dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿saben cuál es? Es el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre. Ese es el Espíritu de Dios. El que confiesa que Jesús fue hombre. Toda enseñanza, escuchen bien, chicas, toda enseñanza en la que Jesús sea el centro y reconozca que Jesús ha venido como hombre, eso significa carne y sangre, que a Él ha venido como hombre y que crea en su concepción virginal y en su divinidad, en su muerte y su resurrección. Esto es el Espíritu de Dios. Este es Dios mismo. Ahora, mi pregunta es: ¿tú crees verdaderamente esto? ¿Tú lo crees? Porque ese es el Espíritu de Dios.
el que confiesa que Jesús vino, murió en una cruz y resucitó al tercer día y que ascendió al cielo. Es el Espíritu de Dios eso mismo, porque el Espíritu o enseñanza que estamos viendo y aprendiendo acerca del anticristo, esta enseñanza siempre nos va a presentar a un Jesús como un gran hombre, como un gran profeta, como un buen maestro, pero nunca va a aceptar que Jesús es Dios y jamás va a aceptar, ¿sí?, que Jesús resucitó de entre los muertos y que aún está vivo, y mucho menos va a creer que va a regresar por nosotros. Entonces, si tú escuchas una enseñanza que niegue a Jesús de esa manera, o una ideología o una corriente que te esté negando a Jesús de esa manera, que te diga, sí, Jesús, bueno, pero bueno, o sea, ¿qué hay de malo en seguir haciendo lo que hago? Si Jesús, Él es bueno. La gente apela mucho al amor de Jesús y nos dice, cuando tú confrontas a alguien con su pecado, te puede llegar a decir, pero si Jesús es amor y lo perdona todo, ese es Jesús. Pero lo que no recuerdan o no saben, y nosotros tenemos que decirlo, es que también en el libro de Apocalipsis dice que Él es el león de Judá. Imagínate, Él es un hombre lleno de amor, pero también es el león de Judá. Y va a venir a hacer justicia y juicio a la tierra. Esa es la parte de Jesús que no se dice, no acepta la gente. Entonces tenemos que conocer muy bien a Jesús para poder reconocer también qué enseñanza está equivocada y nosotros ser portadores de la verdad y enseñarles y mostrarles al verdadero Jesús. Porque me he dado cuenta que muchas personas creen en un Jesús que no es el verdadero, no es el Jesús de la Biblia. O solamente se enfocan en un aspecto de su carácter. Pero Jesús es infinito, multiforme es su sabiduría. Créanme que nunca vamos a terminar de conocerlo. Al menos no en esta vida. No en esta vida. Dice el versículo 4, de ahí de nuestra porción, pero mayor es el que está en vosotros. Y esto me encantó, dije, wow, mayor es el que está en vosotros, incluyendo al espíritu del anticristo. Me encantó, que claro, no tenemos por qué temer, mayor es el que está con nosotros. ¿Y quién es el que está con nosotros? El Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo, que dice Juan 15, que Él nos va a llevar a toda verdad. Él es nuestro paracleto. Ese Espíritu que es el mismísimo Dios, Jesús, está con nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a decir Juan esto? Mayor es el que está con ustedes. Porque es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Y el Espíritu, ¿sí? Lejos de ver, como que quiero que ustedes vean esto, el contraste. El anticristo, el espíritu del anticristo, el Espíritu de Dios. Que vean al falso profeta y al verdadero profeta, por qué lo hizo y lo constituyó Dios. Y que veamos esto también, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, con este espíritu mentiroso y engañador, que podamos ver y sopesar y darte cuenta, ¿quién está contigo? ¿Quién está contigo? Por eso aquí dice Juan, mayor es el que está contigo, incluyendo ese que puede engañar y matar. Pero el que está contigo es el verdadero, soy yo mismo. Y te va a llevar siempre a Jesús. Y te va a mostrar y te va a recordar las palabras de Jesús. Si hay una enseñanza que no te esté llevando a Jesús, que te esté llevando a ti misma,
apelando a tus deseos, apelando a tu gran humanidad, a tus grandes talentos, a tus grandes dones. Créeme que esa enseñanza no viene de Dios. Es humanismo. Solamente que tenemos que estudiarle un poquito. Tenemos que ser mujeres que estudian. Y no solamente la Biblia, sino un poquito de todo. Como dice, hay un pastor que me gusta mucho, un predicador. Tengo que estudiar, a ver qué están vendiendo los otros changarros para... A ver, ¿qué? Sí, tengo que ser una persona informada y saber cómo se maneja el mundo. Yo vivo en este mundo, pero no pertenezco a este mundo, pero sé cómo funciona este mundo. Tengo que entrarle y no tener miedo, porque mayor es el que está conmigo. ¿Ok? Y dice el verso 5, dice, ¿por qué tienen tanta aceptación estas enseñanzas? Hablando del mundo. ¿Por qué tienen tanta aceptación estas enseñanzas? Ahí nos lo explica Juan, porque son del mundo y el mundo los oye. Porque son del mundo. Ahora, ¿qué es esto del mundo? ¿Se acuerdan que hemos visto? El mundo es este sistema de cosas. ¿Qué apela el mundo? ¿Qué te dice el mundo? Siempre va a apelar a tus sentidos, a tus deseos, a tu comodidad, sé feliz. Y puedo escuchar eso en muchas iglesias, pero Dios hizo este día para que tú seas feliz. Yo digo, ¿en serio? Nunca te van a hablar de tribulaciones, nunca te van a hablar de pruebas, jamás. ¿Por qué? Porque no les conviene. Te dicen siempre la verdad a medias, a su conveniencia. Pero el mundo los oye, ¿por qué? O hay muchas personas que los oyen porque en realidad lo que están buscando es su placer y su propio deseo. Y estas iglesias están abarrotadas, llenas, 10,000 personas se congregan en un servicio. Y te quedas así, dices, wow, sí. Porque escuchas lo que dicen y dices, ay, pues cómo no, si me dicen nada más cosas bonitas y bellas, cómo no, a quién no le va a gustar. Por eso el mundo los oye, dice Juan. Por eso el mundo los oye, porque son de ese mundo. De este mundo más bien. Nosotros, y dice Juan, nosotros somos de Dios, dice en el verso 6. Me encanta. Nosotros somos de Dios. Somos de Dios, dice. Y el que conoce a Dios nos oye. Me encanta cómo remata Juan. Y el que no es de Dios, pues no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En esto lo conocemos. ¿Por qué? Porque nos oyen. Ahora, recuerden algo. Oír en la Biblia tiene un sinónimo muy, muy importante. Escuchar en la Biblia o oír es sinónimo de obedecer. Entonces dice aquí Juan, nos oye, o sea, obedece también. Sé una mujer que escucha, que oye, pero que también obedece. Porque esa es otra, ¿no? Escuchamos mucho, mucha palabra, muchas predicaciones, escuchas o tienes el hábito de estudiar, pero hasta ahí. No, la vida real, en la práctica, ahí es donde también oímos, que es sinónimo de obedecemos. Y vamos a ver la segunda parte, vamos a leerla. Hasta el verso 12 dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros. Y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y viene la segunda parte. La naturaleza de Dios es amor. Y vamos a ver el verso 7, 8 y 9. Y Juan nos vuelve a repetir lo que ya nos había venido diciendo. Ámense, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya nos habló acerca de que conozcamos a Dios, de que permanezcamos en Él. Ya hizo una afirmación contundente. Desde el primer capítulo, Dios es luz. Ahí nos está hablando Juan de la naturaleza de Dios. Dios es luz. Y aquí nos dice, Dios es amor. Esa es su naturaleza. Dios no ama. No. Dios es el amor. Entonces, mi relación con Dios tiene que ver con mi relación con los demás. Eso ya lo debemos de tener claro, porque es lo que nos viene diciendo y enseñando Juan desde el capítulo 1. Mi relación con Dios tiene que ver en mi relación y cómo amo y cómo trato a mi hermano. Y aquí nos vuelve a decir, amémonos. Él se incluye. No dice, ámense. No. Juan dice, amémonos. Me habla de su humildad, de este hombre ya viejo cuando escribe esta carta. Amémonos los unos a los otros, porque el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Y yo quiero saber, quiero que piensen en algo, porque yo me lo pregunté y la palabra y la pregunta casi me deja fría. Dije, ¿cómo me ha amado Dios? Y casi se me va el aliento. Dije, ups, creo que ya me metí en un problema, porque el darme cuenta o el reconocer, el poder recordar cómo me amó Dios, cuándo me amó Dios, dónde estaba cuando Dios me amó primero, me dejó fría, porque quiero que se den cuenta y recuerden ese día. Ojalá y lo mediten en esto saliendo de aquí y lleven esto en su corazón. ¿Cómo estaban? ¿Quiénes eran? Porque Él nos amó en el peor momento de nuestras vidas, cuando estábamos sucias, haraposas y muy mal. Así nos amó Dios. Y vamos a Efesios. Miren, vamos a ver lo que dice ahí Efesios. ¿Cómo nos amó Dios? Efesios 2. ¿Por qué? ¿Quién es? Dios es amor. ¿Cómo es que puede amarnos de esa manera? Dice Efesios 2, 4 y 5. Vamos a leer el 4 y el 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por su gran misericordia, que misericordia es sinónimo de ese amor, es otra característica, es otra parte de su naturaleza. Él es misericordioso. Y la misericordia es que no me da lo que yo merecía. Esa es una realidad. Y yo estaba muerta en mis pecados. Muerta porque vivía lejos de Dios, apartada de Dios, viviendo mi vida
Así estaba yo. Y le hice una pregunta a mi esposo, justo cuando estaba estudiando esto, porque así me lo imaginé. Me imaginé mi vida y dije, qué horror, qué bárbaro. Y luego pensé en un indigente y le dije a mi esposo, oye amor, ¿tú le darías un abrazo a un indigente? Y me dijo, no, bien sincero. No, ¿por qué? Le dije, sí, sabía que me ibas a decir eso, porque para serte sincera, y para ser sinceras todas nosotras, porque estamos entre cuatas, para ser sinceras, lo pensarías 2, 3 veces y probablemente, y muy probablemente no lo harías. Porque nos dan miedo los indigentes, nos imponen. Los vemos sucios, los vemos perdidos, los vemos como que nos vayan a hacer algo, ¿no? Y en realidad así estábamos nosotras, muy parecida a la situación. Perdidas, sucias en nuestros pecados, muertas espiritualmente, viviendo para nosotras. Así nos amó Dios. ¿Por qué? Porque Él es el amor. Él es el amor. Y me encanta el versículo 9, porque miren lo que dice. En esto mostró ese amor para con nosotros. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Yo vivía antes para mí. Y ahora quiere que vivamos para Él. Una vez que podemos experimentar esa clase de amor, empiezas a vivir para Él. Ya no vives para ti. Bueno, a veces. Pero el Espíritu, que es poderoso, nos ayuda en nuestra debilidad. Pero es eso. O sea, realmente esa es la realidad. Si la podemos ver gráfica, porque yo tengo una imaginación un poco florida, entonces me imaginé todo esto y dije, así estaba, como un indigente. Y Dios vino y me amó así como estaba, muerta en mis pecados, cometiendo homicidio, delitos. Así estaba yo. Y vino y sí me abrazó. Entonces yo me pregunto, ese es el amor de Dios para con nosotras. Y le ruego a Dios que tú y yo podamos experimentarlo en todas sus dimensiones, en lo alto, en lo profundo. Podamos experimentar este amor, que podamos vivirlo, porque muchas de nosotras nos ha fallado alguien. Muchas de nosotras nos hemos sentido que no somos amadas. Es una realidad. Nos ha fallado alguien. Quizás te ha fallado tu hijo. ¿Y cómo duele cuando falla un hijo? Quizás tus padres, duele también mucho. Quizás tú sientes que tu esposo no te ama lo suficiente. Pero hoy tienes que saber, tienes que irte con esto. Dios te ama. Y te ama tal y como estás. Y te ama, imagínate, si te amaba cuando estabas sucia y haraposa, ¿cómo no te va a amar ahora? Nada te va a poder separar de su amor. Él nos ama. Esa es una realidad, una verdad que tienes que guardar en lo profundo de tu corazón y vivir así, como una amada de Dios. No vivas como una pordiosera, como una indigente. Tienes que vivir sabiendo que Él te ama, porque es rico en misericordia. Así nos amó Jesús. Si dudas del amor de Dios, mira la cruz. Mira la cruz. Y Él entregó, dice, acabamos de leer, entregó a su Hijo. Ahora yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesta a dar uno de tus hijos? ¿O el único que tienes? Claro que no. También le contesté, no besaría al indigente y tampoco daría a mi hijo, a mi Christopher o a mi Sara. No los daría. Así somos, pero Él sí lo hizo. Él sí lo hizo.
Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. Él no es como nosotros, porque Él es el amor. Increíble. No olvides esto. Guárdalo en tu corazón. El verso 10 dice: en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y esta es una realidad que quiero que también veas y palpes hoy de Dios, de Jesús. Su amor consiste en que cuando a veces tenemos el error, yo lo tenía, lo reconozco, y decía: yo encontré a Jesús cuando fui a tocar la puerta de una iglesia, ¿no? Y cuando no es una realidad, no es una verdad, porque aquí dice que Él me amó primero. Entonces la verdad es que no fui yo la que fue a tocar la puerta. Bueno, sí era yo, pero Él me amaba antes de que yo fuera a tocar esa puerta. Él me andaba buscando antes de que yo fuera a tocar el timbre de esa iglesia y me presentaran a Jesús, y entendí quién era Él. Él me andaba buscando a mí, no yo a Él. Ningún hombre busca a Dios, dice la Biblia. No hay uno que busque a Dios, uno solo, no lo hay. Entonces, ¿no te parece increíble? Aparte de lo que ya vimos que Él nos amó en nuestro peor momento, que nadie nos va a amar como Jesús, que miremos la cruz, Él murió, Él dio todo por nosotros. Y la segunda parte es que Dios, Él me amó cuando yo no le amaba. Él me buscó cuando yo ignoraba todo de Él. Y vino y me buscó y me amó. ¿Tú amas a alguien que no conoces? Así porque sí, llega a tu casa y de repente ya lo amas, ¿no? Como que somos, los seres humanos somos, de poquito a poquito le voy dando mi confiancita, ¿no? Poco a poquito. Y si no me gusta algo, y pues no la amo tanto. No, miren lo que viene. Ay, mamacita. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, como todo lo que acabamos de ver, dice, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y bueno, aquí ya estamos todas, ya no tenemos escapatoria. Ya no tenemos escapatoria, porque dice Juan, debemos, y es muy claro, debemos amarnos así. Si tú hoy pudiste recordar cómo es que te ha amado Dios, de dónde te sacó Dios, todo lo que te ha perdonado, todo lo que Jesús pagó en esa cruz, y Él recibió lo que tú merecías, lo que yo merecía, entonces no hay escapatoria. Si Dios te ha amado así y puedes darte cuenta, puedes reconocerlo, puedes verlo, puedes sentirlo en tu corazón ahora, debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es un resultado, es una consecuencia del amor. Cuando te das cuenta de quién es Él, pues ya no eres la misma. Ya no eres la misma. Tu corazón es transformado, como dice el verso 12. Miren, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, si nos amamos entre nosotras, si nos mostramos ese amor, ¿qué creen? Dios se hace visible. Entonces nosotros podemos mostrar con nuestra vida actitudes y carácter a Dios, a aquellos que nunca
han sabido de Él, pueden llegar a conocer a Dios por nosotros, por el amor. Dice Jesús, le dijo a sus discípulos, por eso van a saber que son mis discípulos, por el amor que hay entre ustedes. Por eso los van a reconocer. Y Jesús también les dice, ámense, ámense. Es un resultado. Entonces, ¿comunicamos nuestra fe en Jesús? Sí. ¿Podemos ser unos buenos comunicadores de Jesús o unos malos comunicadores? Porque también podemos comunicar lo malo. Pero en este caso, esfuérzate en conocer a Dios. Esfuérzate en eso. Pon ahí toda tu vida, todo tu empeño. Desgástate. Como una vez les decía, ensúciase los pies de andar caminando con Él. Y les voy a leer algo que escribí. Dice, la manifestación de una persona que conoce a Dios es el amor. Dios permanece en ella y su presencia amorosa perfecciona esa vida para mostrar a otros visiblemente a un Dios invisible.